¿Nunca te ha pasado que tu 4x4 preferido, cuando recibe una actualización de la marca y pasa a ser un modelo nuevo, deja de ser un 4x4 de verdad? Tú imagínate que tienes una empresa millonaria, estás en un after work y uno de los compañeros te dice: oye, ¿sabes que el Defender se va a dejar de hacer? Y dices: no puede ser. ¿Sabes qué? Golpe en la mesa, aguántame el cubata que vamos a hacer un 4x4 de verdad. Claro, de fondo sí se oye: no hay huevos. ¿Qué pasa? ¿Qué resultado tenemos? Pues el resultado es este, el Grenadier. Un 4x4 pura sangre, pensado para lo que quieren realmente los amantes del 4x4. El coche hereda este gran nombre, Grenadier, del local donde estaban tomando esas cervezas, donde se fraguó la idea de crear este gran coche, ¿vale? Un coche en contra totalmente de todas las tendencias de las grandes marcas en fabricación de 4x4. ¿Qué? ¿Te animas a verlo con nosotros? ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí tenemos el frontal, muy característico, muy parecido también al Defender, con sus faros redondos. Todo coche con un poquito de carisma, un poquito de clase, tiene los faros redondos. Estos en este caso son full LED, ¿vale? Tenemos esta gran parrilla para refrigerar el radiador y tenemos una defensa delantera de plástico homologada en Europa. En la parte inferior tenemos dos ganchos súper resistentes para poder estirar o ser estirados, y en la parte baja tenemos un cubrecárter de duraluminio que hay en dos versiones, en la versión esta que sería la versión light y una versión mucho más resistente, mucho más ancha. Bueno, la parte lateral, como podéis ver, es prácticamente un Defender clásico, se parece muchísimo. Aquí Ineos ha puesto mucho más extras, muchos más detalles, como por ejemplo estos raíles de anclajes universales, donde puedes colocar una mesa, puedes anclar un jerrycan, puedes anclar muchas cosas utilizando la parte superior y la parte inferior. También en la puerta trasera también tienes esos anclajes universales. Las manetas son súper robustas, van seguidas a los anclajes, pueden aguantar golpes, ramas, etc. Luego también tenemos el snorkel. El snorkel es un accesorio opcional. Lo han diseñado específicamente para este coche, tiene un diseño muy aerodinámico y la verdad que tiene muy buena pinta. Incluso el intermitente lateral se lo han colocado al snorkel por fuera. En la parte superior tenemos las utility bars, así lo llaman desde Ineos. Son unas barras en las que puedes collar un montón de cosas, ¿vale? Puedes collar, puedes eslingar cosas en el techo, puedes colocar un toldo en la parte lateral, puedes hacer muchas cosas con estas barras. Incluso te pueden servir para agarrarte al coche, ¿vale? Te puedes subir al coche sin problema, o sea que son unas barras muy útiles. Por último, las llantas. Tenemos unas llantas de hierro, que es lo más práctico para el off-road, ¿vale? Son llantas mucho más resistentes. Si tienes un problema y picas contra una piedra, no suelen romperse. Una llanta de aleación se podría desquebrajar, y en el caso del hierro, pues aguantan, se deforman y con 4 martillazos puedes volver a colocar en su sitio. Pero como opción tienes también llantas de aleación si te importa que el coche pues tenga un aspecto mucho más racing o mucho más bonito. Bueno, y como no, en la parte trasera tenemos la rueda de recambio, no podía ser de otra manera, ¿vale? Para darle este aspecto 4x4 puro. En la rueda de recambio tenemos un curioso gadget que es un extra, ¿vale? Que es un almacenamiento para poder guardar cositas, integrado dentro de la llanta, ¿vale? En la parte trasera también tenemos unos ganchos collados al chasis, fijados al chasis, para arrastrar y ser arrastrado, ¿vale? El doble escape, precioso. El cubrecárter de un aluminio bastante fino, en este caso, se puede encargar con un aluminio mucho más grueso. El cubrecárter ahora mismo es bastante picado, es decir, el ángulo de salida no debe ser bueno, pero en el modelo final este ángulo de salida será mejor porque el cubrecárter estará más integrado en la parte de abajo del coche. El coche también tiene una escalera súper chula para poder subir arriba, ¿vale? Esta escalera está en este portón, ¿vale?
y con el otro portón podemos acceder al interior. En el interior vemos un maletero generoso, ¿vale? Un maletero que está muy bien, de materiales muy rígidos, materiales que están súper rígidos, tiene anclajes por todas partes, tomas eléctricas, así que el coche de verdad que está sorprendiéndome porque el maletero me lo esperaba un poquito más pequeño. El chasis del Grenadier, por supuesto, para ser un puro 4x4 tiene que ser de largueros. Es un chasis de largueros fabricado en España, lo hace la empresa Gestamp. El chasis, por supuesto, es de acero, pero la carrocería tiene partes de acero y partes de aluminio. Sobre todo la parte de aluminio son portones, capó, etcétera. Un punto muy fuerte que tiene este coche son los ejes, unos ejes Carraro, unos ejes procedentes de un diseñador que hace ejes para tractores. O sea, imagínate la robustez de estos ejes, la durabilidad y la fiabilidad que tienen que tener estos ejes que monta el Grenadier. En un principio habrán dos motorizaciones, gasoil y gasolina, ambos de 3 litros y 6 cilindros. El motor gasolina ofrecerá 285 caballos y un par motor de 450 Nm. El modelo gasoil tendrá una potencia de 249 caballos y ofrecerá un par un poquito más elevado que el gasolina, ofreciendo 550 Nm. Ambos motores fabricados por BMW. La caja de cambios de origen ZF, también que son las mismas cajas de cambio que monta BMW, será de 8 velocidades. En un futuro podemos tener motorizaciones mucho más ecológicas, tipo híbrido o incluso de pila de hidrógeno. Toda esta potencia irá transmitida a una caja transfer, una transferencia de 4 posiciones, largas, cortas, largas con bloqueo, cortas con bloqueo. Bloqueos, hablemos de los bloqueos. Este coche brilla mucho por sus bloqueos. La transferencia es bloqueable y es lo único que hay de serie. El bloqueo delantero y trasero son opcionales. Los bloqueos son fabricados por Tremec, una empresa mexicana que hace unos bloqueos infalibles. El bloqueo delantero y el trasero se activan de forma electromecánica. Vale, en el apartado de amortiguación tenemos unas suspensiones excelentes, tenemos unos muelles ABAC y unos amortiguadores Bilstein, y el amortiguador de dirección también es Bilstein, es una cosa bastante bestia por lo que dicen. En amortiguación, en la prueba dinámica hemos alucinado cómo lee el terreno, cómo se adapta, e incluso alucinante cómo descuelga en las trialeras, o sea, es una suspensión hecha para durar, una suspensión que lee el terreno y da confort, y encima pues no pierdes tracción en trialeras y en zonas complejas. El coche tiene un tema súper interesante que es la capacidad de arrastre. El coche tiene una masa máxima autorizada de 3.500 kilos, pero tiene una capacidad de arrastre de otros 3.500 kilos, así que el conjunto puede ser de 7.000 kilos. Para conseguir esto tenemos que tener sobre todo buen motor y sobre todo unos buenos frenos. De ahí que el coche tenga estas llantas más sobredimensionadas para hacer caber dentro de estas llantas una buena frenada, un buen conjunto de frenada. Bueno, vamos a ver ahora qué tal el interior. Los asientos del coche son recaros, son súper cómodos, se adaptan perfectamente a tu espalda y están hechos de un tejido muy resistente a la suciedad y a la humedad. Aquí tenemos el volante perfectamente diseñado para una buena y cómoda conducción, con los mandos de control de crucero a izquierda y a mano derecha con un botón para alertar a los ciclistas y a las personas que están haciendo deporte al aire libre. Es una bocina muy atenuada que nos demuestra el respeto que tiene Ineos hacia todo el mundo que hace deporte al aire libre. Bueno, aquí veis la consola central, totalmente inspirada en la aviación. Veréis que todos los botones son muy toscos, son muy rudos, son para poderlos tocar con guantes sin problemas, para poderlos tocar con las manos sucias, que todos sabemos que pasa habitualmente. Tiene muchísimo botón, todos con sus iconos y su descripción de para qué sirve cada uno, para facilitar su manipulación. Aquí tenemos la pantalla, una pantalla súper grande. El coche dispone de Apple Car, de Android Auto, tiene la opción de Roadbook, puedes seguir waypoints, es totalmente ajustable, tiene la función de Terra Trip, es increíble, o sea, a nivel de navegación lo tiene todo y con una visualización chulísima. Aquí tenemos el freno de mano clásico, la palanca de cambios automática con 8 velocidades
y la palanca del bloqueo del diferencial, que tiene 4 posiciones, como hemos comentado antes. Y ahora la parte más chula y más curiosa del coche, que son todos los controles de 4x4, los tenemos aquí en el techo, súper a mano. Lo podemos controlar todo desde aquí. Podemos controlar el bloqueo de los diferenciales, podemos poner o no el modo off-road, el control de todas las luces de fuera. Incluso aquí, en esta parte de aquí, tenemos un montón de botones para poder conectar todos los accesorios, tanto interiores como exteriores, que queramos. Podemos conectar el winch, podemos conectar las luces exteriores, podemos conectar, si tenemos electricidad, en la parte posterior del coche, la segunda batería, lo que queramos. Os voy a enseñar un dato muy curioso. Estoy en el asiento trasero, levantamos y mirad que hay aquí, la batería principal del coche. Muy curioso, normalmente están en la parte delantera. Su objetivo es centrar el centro de gravedad del coche. Tenemos opción y espacio para colocar opcionalmente una segunda batería, colocar un compresor en este espacio que normalmente está muy desaprovechado. Y un detalle súper importante y que al menos a mí me ha encantado es que tenemos unos desagües súper chulos y súper funcionales en cada lado del coche. Si entramos en un badeo y nos entra agua, mirad qué fácil es sacar el agua de dentro. Bueno, señores, ya estamos aquí en el Grenadier. Nos va a llevar el compañero Gerard y bueno, arrancamos, ¿no? Nos vamos. Venga. Bueno, vamos a hacer una ruta de unos 17-18 minutos más o menos. Ajá. En ella pues encontraremos unas pistas un poquito más abiertas, son caminos públicos, pero también tenemos unas cuantas zonas más técnicas donde podremos hacer pruebas de ángulos, rampas en subida, bajada, etcétera. Perfecto. Hay que dejar bien claro que este coche es un prototipo, no está del todo acabado, interiores, tal, pero bueno, es totalmente funcional, así que vamos a ver si lo disfrutamos. Para probar la elasticidad del motor lo seguiremos haciendo con marchas largas y sin bloquear el diferencial central. Está totalmente, se lo ha comido como si nada, vamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña rampa en bajada. Vale, en este obstáculo haremos una rampa en bajada donde vamos a probar tanto el ángulo ventral cuando empecemos a bajar la rampa, como el ángulo de entrada cuando tengamos el morro justo abajo y por último el ángulo de salida. Perfecto. Así que ahora vamos a hacer un pequeño paso por un campo donde vamos a probar la elasticidad de ese motor. Muy bien. El coche está leyendo el terreno súper bien. Gracias a incorporar dos ejes rígidos, los amantes del 4x4 sabemos que es la mejor forma que hay para copiar el terreno. El coche al final se nota rígido, se nota bastante sólido, que va leyendo el terreno, sí, lo lee, pero también se le nota firme. Subida con cruce de puentes incorporada y para ello vamos a colocar la reductora y bloquearemos el diferencial central. No, es que parece que no ha perdido ninguna de las ruedas, ¿eh? O sea, no. Vamos a hacer una bajada de iguales características con un pequeño escalón. Es prácticamente recto y como hemos hablado anteriormente, gracias a los ángulos que tiene tanto de entrada como de salida, pasamos sin problema. Vamos a hacer una pequeña lateral ahora. Tenemos unos indicadores también de grados en la consola central para ver hasta qué punto podemos inclinar sin ningún peligro. Gracias a la anchura de este vehículo. 45 grados, prácticamente 45 grados, ¿eh? Gracias a la anchura nos permite tener una muy buena estabilidad, ¿eh? Bueno, hemos llegado quizá a uno de los sitios más bonitos de esta ruta. Vamos a hacer una trialera
en subida, y como podréis comprobar, veremos que aunque se trate de un motor gasolina, la entrega de par es muy constante y desde muy abajo nos da una muy buena entrega de par. Bloquearemos en segunda, manual. Al ser un cambio automático también podemos bloquear las marchas, entonces lo haremos en segunda. Perfecto, bueno, la trialera tiene una pinta muy divertida, ¿eh? Vamos para arriba. El coche no parece que pierda ningún tipo de grip. Está pegadísimo al suelo. No le ha costado nada. Vamos. Desde la cámara todo se aplana mucho, pero la verdad que era una buena subida, ¿eh? Ahora vamos por una zona muy rota, de piedra muy rota. El coche está leyendo el terreno, está descolgando y se va adaptando perfectamente al terreno. Es la típica zona rota, molesta, que siempre nos queremos quitar de encima, ¿no? Es curioso porque a veces en este tipo de terreno es complicado estar hablando a la vez. Sí. Sí, sobre todo en sitios así hay mucho bamboleo. Los asientos Recaro, estos cogen muy bien, ¿eh? O sea, te cogen súper bien. Se siente uno muy cómodo aquí, ¿eh? Bueno, ya estamos acabando, ya estamos llegando otra vez a la masía. La verdad que ha sido una prueba excelente. Hemos notado muy bien cómo la capacidad del coche, cómo puede hacer un cruce de ejes, cómo puede también subir una trialera bastante compleja sin ninguna dificultad. La verdad que el coche no ha perdido en ningún momento rueda. También tener en cuenta que esta unidad no tiene bloqueos ni delante ni detrás, o sea, solamente hemos trabajado con el bloqueo central, así que ha sorprendido bastante la capacidad que tiene solamente con un bloqueo central. Eso sí, una lástima, ¿eh? Como es un prototipo, pues no podemos llevarlo nosotros, pero bueno. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra experiencia con el Grenadier. La verdad que nos llevamos una grata impresión, tanto por dentro como por fuera. La prueba dinámica nos ha sorprendido mucho, el confort de marcha, cómo se mueve en campo, cómo lee el terreno. También me ha sorprendido mucho que todo está sobredimensionado. Brazos, palieres, la barra Panhard, o sea, todo está sobredimensionado. Es un coche muy robusto. Y para mí, personalmente, uno de los mejores aciertos que ha tenido Ineos en este coche es la elección de los dos motores. Son dos motores bastante gordos que seguramente no van a quedarse cortos y van a hacer disfrutar muchísimo a todo el mundo que conduzca estos coches. Por ponerle una pega en la prueba que hemos hecho este fin de semana, solamente decir que me gustaría que el coche fuera un poquito más grande, que las cotas en general fueran más grandes. De esta manera sería un coche mucho más camperizable y para nosotros mucho mejor. Bueno, pues mi opinión es que es un coche hecho con todo lujo de detalles. Me ha encantado tanto por fuera como por dentro. La estética es chulísima, es increíble. Está pensado para que todos podamos disfrutar de él. Una vez abres el coche, te sientas, te entran unas ganas de conducirlo increíble y esperamos con muchísimas ganas que llegue el día en que podamos probar este coche y transmitiros todas nuestras sensaciones al llevarlo. Ha sido un día muy especial y esperamos haceros sentir un poco la gran experiencia que hemos vivido hoy. Y si lo hemos conseguido y os ha gustado este vídeo, darle a un like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.